Albina Nuri, el tesoro del muerto. No estás arriesgando nada, continuó Christopher tratando de persuadir a Vinny, pero piensa en el dinero en juego y todo por el trabajo más simple, ir a la tumba al anochecer, desenterrar a la vieja, coger lo que hay dentro, volver a tapar con tierra. Fácil. Christopher llevaba más de una hora intentando convencer a Vinny, pero éste se mostraba terco. Probablemente solo intentaba aumentar su parte. 50% es tuyo. Sí, 50. No es suficiente. Prácticamente lo hago todo yo solo. Christopher apretó la mandíbula para no soltar maldiciones y decirle al idiota que se largara. Necesitaba a Vinny. Primero, Christopher no estaba acostumbrado a hacer el trabajo sucio. En segundo lugar, priorizaba su propia seguridad cuando llevaba a cabo, como él los llamaba, operaciones, vandalismo, desenterrar tumbas. Ese no era su estilo. Si las cosas salían mal, podría explicarle a la policía que Vinny, un viejo borracho, le había traído algunas baratijas, preguntando qué hacer. Bueno, Christopher le había echado una mano. No era asunto suyo de dónde venían los tesoros. Vinny ni siquiera podía empezar a imaginar el verdadero valor de las joyas. Christopher dijo que podría venderlo todo por unos 60,000 y darle la mitad a Vinny. Para él eso era una fortuna, suficiente para beber durante meses. ¿Qué quieres decir con todo yo solo? ¿Sabes dónde cavar? Yo te doy la pista y tú puedes vender las joyas. ¿Sabes a quién llevárselas? Number. Las llevarías a una casa de empeño. Te estafarían. Te darían quizá 5,000 si tienes suerte. Piénsalo. A decir verdad, Vinny ya lo había pensado y había decidido. Solo estaba, como Christopher sospechaba acertadamente, tratando de negociar para obtener más, aunque incluso la mitad era una locura de dinero, sin duda alguna. Todos pensaban que Vinny era un viejo, pero ni siquiera tenía 50 años. Años de beber sin parar habían pasado factura. La vida no le había salido bien. Apenas logró terminar la escuela, sirvió en el ejército, luego fue a trabajar como cargador. ¿Qué más había? Eran los 90, un pueblo pequeño del interior, sin trabajo. Su madre le consiguió un trabajo en la tienda de comestibles, al menos entraba algo de dinero. Luego, estúpidamente, se mezcló con unos tipos. Acabó con antecedentes penales, salió, vagó un par de años, volvió a entrar. Su madre murió, dejó el apartamento a su hermana, que lo vendió y se mudó. Vinny no tenía dónde vivir, y así fue, cuesta abajo. Vivió un tiempo con una mujer, luego se quedó con un amigo. Hace un par de años lo contrataron como encargado del cementerio. Pagaban una miseria, pero al menos tenía un techo sobre la cabeza. A veces había trabajo extra, pintar una valla, arreglar una tumba, eso también estaba bien. Vinny no le tenía miedo a los muertos. Los muertos eran silenciosos, y ahora aparece Christopher, con su, como él lo llamaba, propuesta de negocio. Un empresario, sí, claro, conocía a su tipo, resbaladizo como una anguila, estafaría a su propia madre sin pestañear. Vinny recordó que Christopher vivía en el mismo edificio donde Vinny y su madre solían vivir. Sus madres habían sido como amigas, iban a casa de la otra, susurraban, cosas típicas de mujeres. Chris todavía era un mocoso cuando Vinny fue a prisión por primera vez. Y ahora míralo, vestido como de revista, haciendo sonar las llaves del coche, probablemente un coche caro. ¿Aceptas o no? Sin mi pista no sabrías nada. Honestamente, probablemente podría hacerlo yo solo. Vine a ti por los viejos tiempos, como un favor.
Aquí vale la pena decir un par de palabras sobre la pista. Una amiga de Christopher, Isabella, mencionó en una conversación que su vecina había muerto ayer. La señora vivía con sus padres en una comunidad cerrada, adinerada, donde residía gente muy acomodada. No trabajaba, era tonta como un cepillo y estaba locamente enamorada de Christopher, todo un zoológico. Christopher escuchó su historia al principio con desinterés, pero luego se interesó, aunque no lo mostró para no alertar a su amiga. Resulta que la anciana fallecida tenía como 100 años, había vivido una larga vida, y su muerte en sí no era notable. Sin embargo, la anciana no era corriente. En su pasado fue una actriz famosa, incluso una estrella. Su casa era rica, los muebles y la decoración como un museo. Oh, se rió la amiga tonta, es la monda. Su único hijo, él mismo un hombre rico con un gran negocio en Nueva York, dijo que enterraría a su madre como ella deseaba, con un elegante vestido de brocado amarillo limón, luciendo su juego de joyas favorito. Un admirador agradecido se lo regaló a la actriz. Creo que fue un político famoso, o Pierre Cardin, o quizás incluso un Rothschild. ¿Por qué adornar un cadáver como un árbol de Navidad, enterrar una fortuna? Pero el hijo dijo que no violaría la voluntad de su madre. Además, la herencia era sustancial incluso sin esas joyas. Christopher averiguó la fecha del funeral y fue al cementerio. Bastante gente vino a despedirse de la anciana. Era fácil perderse en la multitud. La anciana yacía en el ataúd con un vestido amarillo brillante, y diamantes centelleaban en sus orejas, alrededor de su cuello y en su dedo. El ojo entrenado de Christopher notó de inmediato la elegancia de los engastes, el tallado, el tamaño y la claridad de las piedras. Apenas echó un vistazo a esa magnificencia y decidió que no permitiría que tanta belleza se quedara en la tumba junto a los huesos podridos de una vieja bruja. Por eso ahora estaban él y Vinny discutiendo los detalles. El encargado se pasó los dedos por su pelo grasiento y desaliñado. Suspiró. Bien. Vale, sonrió Christopher. Trato hecho, así que tú lo haces esta noche. Yo vendré mañana por la mañana a recogerlo. Vinny dudó. ¿Y si le estafan? Coge las baratijas y no paga. Christopher percibió su duda. Ya que no somos extraños, te daré tu parte ahora mismo. Tomaré la mía una vez que lo venda. Vinny se lamió los labios. ¿Qué? ¿Mañana? ¿30,000? En ese momento, Christopher parecía la mejor persona del mundo. Probablemente engañaría con el precio, guardarse 50 para sí mismo en lugar de 30 y qué. Lo principal era la rapidez. ¿Seguro? Seguro, seguro. Damos la mano. Acordaron y empezaron a discutir los detalles. A la mañana siguiente, Christopher llegó a la choza del encargado, haciendo un esfuerzo por no taparse la nariz. El aire estaba cargado con el hedor rancio de cuerpo sin lavar, humo barato y algo más agrio, asqueroso, enmohecido. Vinny estaba sentado encorvado, fumando otro cigarrillo liado a mano. ¿Lo tienes? Preguntó Christopher con brusquedad. Vinny movió la cabeza hacia la mesa abarrotada. Allí, al lado de un antiguo teléfono de botones, en una bolsa de plástico sucia, yacía, según creía Christopher, una fortuna. Tratando de no delatar su impaciencia, extendió la mano, cogió la bolsa y se la metió en el bolsillo. Échale un vistazo, está todo, los pendientes, el anillo, el collar. Confío en ti, ¿para qué comprobarlo? Toma, aquí tienes, como acordamos. Vinny extendió una mano temblorosa, sus ojos se encendieron.
Christopher salió, el borracho lo siguió arrastrando los pies, ansioso por correr a por una botella. Gracias, Chris. Llama si algo, ya sabes el número. ¿Y quién te necesita? Pensó Christopher y asintió. Habían intercambiado números la última vez. Debería bloquear el número de Vinnie y borrarlo. Christopher ya se había dado la vuelta para irse cuando Vinnie le habló a su espalda. Me asusté un poco anoche. ¿Por qué? Fui a la tumba al anochecer, ya estaba oscuro, nadie alrededor. Cerré la puerta principal con llave, pero aparte de la puerta, la valla está llena de agujeros. Como un colador, cualquiera podría entrar. Aunque no mucha gente se aventura por aquí de noche, la gente está muerta de miedo a los muertos. Y estaba lloviendo. Esa tumba está lejos del camino principal. Cavar fácil, fresco. La tapé bien para que los familiares no gritaran. Si dicen algo, bueno. Las tumbas se asientan. Sucede. Vinnie, tengo prisa. Espera, espera. El borracho dio una última calada y arrojó la colilla al suelo, aplastándola. Así que bajé al ataúd, abrí la tapa. La vieja está ahí tumbada, que da miedo, la boca cosida, por alguna razón lo hacen. Manos cruzadas sobre el pecho. Vestido amarillo. ¿Quién es enterrado en amarillo? Normalmente blanco o colores claros para las ancianas. ¿Verdad, Chris? Se encogió de hombros. El encargado, que ya había empezado a beber esa mañana, le estaba agotando. Enfoqué la linterna, la puse en el borde, empecé a quitarle las piedras. La vieja estaba como de piedra, fría, maldita sea. Quitarle el collar fue como quitárselo a un maniquí. Gargantilla, quiso corregir Christopher, pero guardó silencio. Menos mal que el cierre era débil. Lo desabroché, lo cogí, el anillo se deslizó fácil. Debía de ser demasiado grande, aunque los cadáveres suelen hincharse, pero eso es después. Y los pendientes. No podía quitarlos, no veía un carajo, nubes en el cielo, luces lejanas. No podía sostener la linterna con los dientes para ver el cierre, y era diminuto, el muy bastardo. Necesitaba una lámpara frontal, ya sabes, como tienen los mineros. No pude desabrocharlos. Los arranqué. Y pareció que el cadáver gruñó. Ahogado. Di un salto hacia atrás, agarré la linterna, la enfoqué en la vieja. Me asusté de verdad, pensé que la vería sentarse en el ataúd. ¡Que se muera! Pero número. Allí tumbada, bendita sea. Cerré el ataúd, empecé a rellenarlo, y oigo, gruñidos otra vez. Luego un sonido de raspado. Como ya sabes, uñas arañando el forro de tela. La voz de Vinnie tembló, o rechinando los dientes. Tiene la boca cosida, no puede abrirla, no puede decir nada, así que ella... Basta, tengo que irme, lo detuvo Christopher. ¿Cuánto tiempo se suponía que debía escuchar las historias de ese imbécil? ¿Quién sabía que era tan sensible? Lo tienes todo, buen trabajo, tienes tu parte. Tú no me viste a mí, yo no te vi a ti, ahora ve a comprarte vodka barato, calma tu alma. Vinnie abrió la boca, quiso decir algo, luego hizo un gesto con la mano y volvió a su guarida. Pasaron 6 días. Christopher se había olvidado por completo del encargado. Tenía muchas otras cosas entre manos, así que cuando vio el número de Vinnie en la pantalla, silbó con fastidio. Había querido borrarlo y añadirlo a la lista negra. No contestó, pero Vinnie resultó ser terco y persistente. Llamó otra vez y otra. ¿Qué diablos pasaba? Quizás algo importante. Tuvo que responder. «Chris, ¿eres tú?» carraspeó Vinnie. «¿A quién llamas?» espetó Christopher. «¿Qué quieres?» Hubo sonidos apagados. ¿Estaba llorando?
Verás, Chris, tengo que devolverlo, los diamantes. Christopher casi se atraganta. ¿Devolverlo? ¿Qué quieres decir? Devolvérselo a la vieja. Son suyos, que los tenga. Escucha, estás borracho de delirio alcohólico. ¿O te has tomado queroseno en lugar de vodka? ¿De qué estás balbuceando? Vete a dormir la mona. Estaba a punto de colgar, pero Vinny de repente gritó con una voz desesperada y fina. Ella viene a verme, me rodea todas las noches. ¿Qué? Christopher quedó atónito. Sí, la primera vez pensé de verdad que me había pasado. La segunda noche estaba prácticamente sobrio. El estómago me molestaba, solo bebí agua. En mitad de la noche oigo golpes en la ventana. Miro, ella está allí, de pie y mirando hacia adentro, con el vestido amarillo, rascando el cristal con sus dedos huesudos, la boca cosida, así que aúlla, profundo, taladrándome con sus ojos. Había luna, noche despejada, la vi tan clara como el día. Me rodeó bajo las ventanas toda la noche, mirando por la ventana, golpeando la puerta. No puede entrar, que me rodee. Espera, escúchame. La noche siguiente ya estaba dentro de la casa. Lo cerré todo con llave, pero entró de alguna manera. Me quedé dormido al anochecer. Luego en la noche fue como si sonara un despertador justo en mi oído. Abro los ojos. La anciana muerta está de pie en el rincón de la habitación, incluso más espeluznante que antes, extendiéndome las manos, aullando, y una voz en mi cabeza: «Devuelve las joyas, no son tuyas, las robaste. Devuélvelas, hijo de puta. No te dejaré en paz, vendré todas las noches, te atormentaré hasta la muerte». Me asusté tanto, creo que me desmayé. Por la mañana ya no estaba, pero sus palabras todavía me suenan en los oídos, ya sabes, resonando. Devuelve, devuélvelas. Ahora aparece cada noche, aúlla, extiende las manos, repite su rollo. Vinny contuvo la respiración. Cada vez más cerca, Chris. Anoche estaba justo al lado de la cama. ¿Crees que me lo estoy inventando borracho? Number no puedo comer, el vodka no ayuda, llevo días sobrio, sin escapatoria, tan asustado. Si no le devolvemos sus baratijas hoy, me atrapará. Te lo suplico. ¿Cómo las devuelvo? Preguntó Christopher bruscamente. ¡Qué tontería! No las tengo, las vendí. Vinny guardó silencio un momento, luego dijo en voz baja, resignado: «Bueno, supongo que así es. Parece que tendré que morir». La desesperanza cansada en su voz hizo que a Christopher se le helara la sangre. Se dio cuenta de que Vinny estaba genuinamente aterrorizado, que lo que había descrito no era un delirio alcohólico. «La mujer muerta me llevará con ella. No sobreviviré esta noche». «Déjalo ya, tú», empezó Christopher, pero Vinny lo interrumpió. «Y cuando me lleve vendrá por ti después, como dijiste. Sin ti nada de esto habría pasado». Christopher quiso decirle a Vinny que no lo delatara a la furiosa mujer muerta, que no dijera de quién fue la idea, pero sintió vergüenza. Empezó a buscar palabras para decir algo calmado, tranquilizador, quizás irónico. Pero Vinny ya había colgado. La conversación con el encargado dejó un regusto desagradable. Todo el día Christopher se sintió abatido, no podía concentrarse en nada, parecían tonterías. ¿Cómo podía alguien creer eso? Vinny había deteriorado lo que quedaba de su cerebro hacía tiempo, pero había algo en la voz de Vinny, en su entonación, que le hacía creerlo. Miedo genuino, eso era lo que había. No se puede fingir eso. Christopher tuvo pesadillas esa noche. La mujer muerta con el vestido amarillo se incorporó en su ataúd, sonrió con su boca cosida con hilo negro, trató de estrangularlo con sus dedos largos como ramas.
Eran las 4 de la madrugada cuando Christopher se dio cuenta de que no se volvería a dormir y tomó una decisión. Se preparó rápidamente, bebió café para despertarse y condujo hasta el cementerio. No sabía realmente qué quería hacer, pero necesitaba hablar con Vinnie otra vez, asegurarse. ¿Era cierto todo lo que había dicho? ¿Cómo podía asegurarse? ¿Qué, aparte de palabras, podría mostrarle Vinnie para demostrar que la anciana muerta lo visitaba por la noche exigiendo las joyas? Supongamos que te convence. Si entiendes que la actriz inquieta se levanta de la tumba, ¿entonces qué? Se preguntó Christopher y pareció conocer la respuesta. No había nadie alrededor de la choza, la puerta estaba cerrada. ¿Se ha ido a alguna parte? Intentó convencerse Christopher, conociendo la verdad en el fondo. Algo se sentía mal en el aire, que de repente se sentía más espeso, más denso. Algo malo había sucedido, y Christopher imaginó que incluso el cielo pendía abajo sobre la pequeña casa destartalada, presionando, aplastándola hacia la tierra. Rodear el modesto edificio, mirar por la ventana, pero estaba oscuro por dentro, no se veía nada. Llamando a Vinnie, sabiendo que no habría respuesta. Derribar la puerta no fue difícil, estaba apenas colgando, su presentimiento era correcto, Vinnie no se había ido a ninguna parte, yacía en el catre, dormido, todavía vestido. Temblando de horror, Christopher se acercó al cuerpo, se obligó a mirar de cerca. La boca de Vinnie estaba muy abierta, como si hubiera estado gritando a todo pulmón incluso en la muerte. Sus ojos también estaban muy abiertos, casi saliéndose de las órbitas. Probablemente los médicos dirían que el encargado murió por beber, que su corazón falló, pero Christopher sabía que no era así, y no había botellas en la habitación. Se había estado bebiendo. ¿Dónde estaban los vacíos? El pobre Vinnie había muerto de miedo, de terror mortal, viendo algo que ningún ser vivo debería ver jamás. Murió porque algo antinatural, salvaje, completamente imposible lo había visitado. Algo que pronto vendrá por mí también, pensó Christopher distante. O quizás vendrán juntos. El pensamiento lo devolvió a la realidad. Christopher retrocedió y salió corriendo de la casa que se había convertido en una escena de horror. Solo cuando llegó al camino principal se detuvo, recuperó el aliento y metió la mano en su bolsillo interior. La bolsita estaba justo donde debía estar. Ahora tenía que hacer lo que el pobre Vinnie le había pedido. Christopher no quería pensar en cómo era responsable de la muerte de este hombre, inútil como fuera, pero aún así, vivo, real, alguien que ayer mismo respiraba, caminaba, suplicaba ayuda. Pero vine aquí para arreglarlo, pensó Christopher, solo que un poco tarde. Encontró rápidamente la tumba de la vieja actriz que se aferraba a sus tesoros incluso después de la muerte. Vinnie había hecho un trabajo limpio, borracho o no. No se podía decir que la tumba había sido abierta, desenterrada. Christopher miró alrededor. Nadie, todavía muy temprano, ni siquiera las 7, nadie lo vería. Se agachó junto a la tumba, sacó la pequeña paleta de jardín que había cogido del lugar de Vinnie cuando huyó y la bolsita con las joyas. Había mentido diciendo que las joyas estaban vendidas, el trato hecho, sin vuelta atrás. Habría sido estúpido vender las joyas aquí, en provincias, donde la verdad podría salir a la luz. Christopher tenía contactos en la ciudad. Se suponía que llevaría el oro allí la semana siguiente. Podría haber salvado a Vinnie ayer, pero mejor no pensar en eso. Ya había suficiente horror.
Al pensar que a 2 metros de profundidad yacía la anciana muerta que, según Vinnie, aullaba y rechinaba los dientes, a Christopher le dio vueltas la cabeza. Incluso pensó que oyó un sonido. «Date prisa», se ordenó y se puso a trabajar. No cavó profundo. Abrir la tumba, forzar el ataúd no era parte de su plan. Nunca había querido hacerlo originalmente, no solo porque no quería ensuciarse las manos. Le daban miedo esas cosas, y al parecer, no sin razón. Cuando el tesoro estaba anidado en la tierra grasa y marrón, Christopher se levantó y retrocedió de la tumba. Acabado, podía irse. Solo podía esperar que la mujer muerta, habiendo obtenido lo que quería, lo dejara en paz, dejara de perseguirlo, no lo atormentara como había hecho con Vinnie. Como último recurso, tendría que volver y hacer lo que le helaba la sangre, poner las joyas de nuevo en la actriz muerta, él mismo. Dando la espalda bruscamente a la tumba, Christopher se alejó rápidamente del cementerio.